como les dije, hoy vamos a seguir en el libro de Lucas, capítulo 9. Nos quedamos en el verso 44. Así que vamos a estudiar, analizar. Esto no es a la ligera, esto es con calma, que el Espíritu Santo nos ayude a entender su palabra. Así que antes de leer la palabra de Dios, quiero que oremos. Pero me gustaría que en el día de hoy, usted que me escucha, por favor, busque su Biblia hoy. Hoy hay una parte interesante que yo quisiera que usted formara parte de ella, que usted la leyera, que no solamente me escuche a mí, pero que también usted la lea junto conmigo y leamos la palabra de Dios. Muy interesante. Así que vamos a orar antes de empezar el estudio de hoy. Oramos. Amantísimo Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. En este momento, Señor, estamos ante tu presencia para pedirte que al estudiar tu palabra, al leer tu palabra, analizar tu palabra, que por favor, mi Dios, nos cubra bajo tu manto, inteligencia y sabiduría para poder comprender y entender tu bella y hermosa palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 9, verso 44, dice: cuando todos se maravillaban de lo que Jesús hacía, dijo a sus discípulos: oí bien estas palabras, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Verso 45 dice: pero ellos no entendieron esa palabra, les fue encubierta de modo que no entendieron y tenían pregunta. Verso 46. Entonces los discípulos empezaron a discutir cuál de ellos sería el mayor. 47. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, tomó a un niño, lo puso junto a sí y le dijo: el que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que sea el menor entre todos vosotros será el mayor. Verso 49. Entonces Jesús le contó. Entonces Juan le contó: maestro, vimos a un hombre que echaba demonios en tu nombre y ellos se lo prohibimos porque no andaba con nosotros. Verso 50. Jesús les dijo: no se lo prohibáis, porque el que no está contra vosotros está con nosotros. Oramos. Amantísimo Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. En este momento, Señor, estamos ante tu presencia una vez más para pedirte que la palabra que se han leído, Señor, por favor nos ayude a comprenderla y entenderla. Y te pedimos, Señor, el permiso y la autoridad para poder, Señor, exponer y hablar de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Así que nos dice en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 44 en adelante. Así que dice: cuando todos se maravillaban de los que Jesús hacía, dijo a sus discípulos. Así que lo primero que nos dice el verso 44 es: cuando todos se maravillaban, todo incluyendo a los discípulos, todo quedaron maravillados, todo quedaron, diríamos, cuando una persona se queda maravillado, con la boca abierta, como que dice: wow, increíble, no lo puedo creer, pero tenían que creerlo porque lo vieron. O sea, no es lo mismo que a mí me cuenten a yo ver y el que yo le cuente diga: wow, increíble, y eso fue así, pastor. Y yo: sí, eso fue así. Digo: wow, increíble, no lo puedo creer. El no lo puedo creer no es que no se crea, es que es algo que es demasiado para el ser humano, pero que fue así. Así que dice que todos se maravillaban todo del poder que Jesús tenía. Se maravillaban todo del amor que Jesús tenía. Se maravillaban todo del perdón que Jesús tenía hacia los demás. Ahí que quedaban maravillados. Y es lo mismo que la comunidad, la sociedad debe quedar maravillada de la iglesia, cómo la iglesia perdona, cómo la iglesia recibe, cómo la iglesia obra por gracia, cómo la iglesia
trabaja de una manera que todos somos uno en Cristo Jesús. Y cuando la iglesia obra de esa manera, la comunidad va a quedar maravillada de cómo la iglesia obra en el Espíritu. Y nosotros tenemos que obrar en el Espíritu para que la comunidad pueda quedarse maravillada y la persona empiece a hablar de la iglesia, como la iglesia obre, como la iglesia es. Es muy importante. Pero Jesús era en la cabeza y nosotros somos que parte del cuerpo. Y si nosotros estamos unidos en la cabeza que Cristo, pues entonces obvio que van a quedar maravillados de cómo nosotros estamos trabajando, cómo nosotros estamos obrando. Así que sigue diciendo el texto, cuando todos estaban maravillados, Jesús ahora se dirige a sus discípulos y le dice, oí bien estas palabras. Así. Oí bien que esta palabra, muy importante, oí bien. Cuando nosotros usamos la palabra oí bien, o cuando nosotros usamos, le decimos a alguien, escucha bien lo que te voy a decir. Muy importante eso, lo que ahora empieza. ¿Es para que entienda o es para que no entienda? Una vez más, cuando usted le dice a alguien, escucha bien lo que te voy a decir, ¿es para que la persona entienda o es para que la persona no entienda? Obvio que es para que la persona entienda, porque si usted no quiere que la persona entienda, usted no va a usar la frase, escucha bien lo que te voy a decir. En pocas palabras, ponga atención a lo que te voy a decir, porque lo que te voy a decir es muy importante. Y lo que Jesús le iba a decir a ellos era muy importante. O sea, estaban maravillados de las cosas que Jesús hacía, pero ellos no entendían que llegaba una parte donde Jesús iba a morir. Y esa parte, Jesús quería que ellos le entendieran también y que también quedaran maravillados de cómo Jesús iba a morir por ellos. Y no solamente por ellos, también por mí, ¿verdad? Pero en este caso, Jesús se lo está diciendo, ¿a quién? A ellos. Oí bien, dice, oí bien estas palabras. No oí bien lo que digan de mí. No, no es eso. Oí bien esta palabra. O sea, lo que Jesús le va a decir. El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. O sea, el Hijo del Hombre, o sea, en pocas palabras, Jesús le está diciendo, Jesús le dice yo seré entregado en manos de los hombres. Cuando dice Jesús en manos de los hombres, se refiere a quiénes? A los pecadores. ¿Para qué? Para que los pecadores hagan con Jesús lo que está profetizado. O sea, el Hijo de Dios va a ser entregado en manos de quién? De los hombres. En manos de los hombres aquí representan a quién? Al diablo, a Satanás. Va a ser entregado en la mano de quién? De los hijos de Satanás. Y Dios iba a permitir que su hijo fuera entregado en la mano de quién? De los hijos de Satanás. ¿Para qué? Para que ejecutaran, según la profecía, de que el Mesías tenía que morir. ¿Por quién? Por la humanidad. Entonces, ahora, ¿qué es lo que Jesús le dice a ellos? Algo sencillo para usted y para mí. O sea, para nosotros es algo sencillo, algo que lo podemos entender en una parte, ¿verdad? Pero en realidad, cuando Jesús le dice a ellos no entendieron. Miren lo que dice la palabra. El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Eso es lo que Jesús le dice. Y antes de Jesús decir esa frase, le dijo, oí bien. En pocas palabras, presten atención. Dejen de estar mirando ahora mismo a la multitud y de mirar al joven que fue sanado. Ahora quiero toda su atención a mí. Y quiero que me escuchen atentamente. Es lo que Jesús les quiere decir. Ahora, pregunta que yo quiero hacerte a ti. ¿Jesús tiene toda tu atención? Porque si Jesús no tiene toda tu atención, entonces no va a entender el mensaje. Y no está entendiendo el mensaje, no está entendiendo el mensaje de salvación, ni el mensaje de la gracia, ni del amor. Porque hay otras cosas que te están robando la atención. Sí, creyente, sí va a la iglesia, sí diezma, sí va fiel a los sábados a la iglesia. Y como esto es algo que se va a transmitir por YouTube, aquellos que van a su iglesia los domingos, ¿verdad que sí? Pues muy fiel también, pero ¿hay algo que te está robando la atención de Jesús? Entonces hay un problema. No está entendiendo a Jesús. Entonces el plan es que no permita que nada ni nadie te robe la atención. Que tú tienes que tener toda tu atención hacia quién, hacia Cristo Jesús, para que pueda entender el mensaje de Jesús y pueda entender la obra de Jesús y el ministerio de Jesús y evangelismo hacia a los demás. De lo contrario, si va a la iglesia, ¿quién va a decir que no? ¿Quién te puede contradecir que no, tú no vas a la iglesia? ¿Quién te puede contradecir que tú no eres un creyente? ¿Quién? Nadie. Pero esto no se trata de ir a la iglesia, no se trata de ser creyente, se trata de que toda la atención tuya esté enfocada en Cristo Jesús. Que usted lea esta palabra, que Jesús te está diciendo a ti hoy, en este momento, oí bien estas palabras.
Jesús te lo está diciendo a ti personalmente, me lo está diciendo a mí también, nos lo está diciendo a nosotros. Por eso es que yo quise hoy que usted busque su Biblia y lea conmigo estas palabras. La note, la lea, la estudie, la investigue. Oí bien estas palabras. El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Y si Jesús fue entregado en manos de los hombres, también tarde o temprano nosotros, los hijos de Dios, seremos también entregados en manos de los hombres. Algunos, no todos. Si usted tendrá la cualidad de ser entregado, usted será entregado. Si usted no tiene la cualidad, pues usted no va a ser entregado, porque nadie llevará una carga que no pueda ¿qué? Soportar. Dios no le va a poner una carga a uno de sus hijos, a una de sus hijas, que no pueda soportar. Eso estamos claros. Si Dios sabe que usted tiene la cualidad, la habilidad, la coraza, la madurez para llevar una carga como esta y ser entregado en manos de los hombres, usted será entregado y será un privilegio para usted que Dios lo elija para usted, para esa obra, para esa misión, porque a través de usted en una corte, llevado ante un juez, le harán preguntas y usted va a testificar. No importa la amenaza, no importa lo que le digan, usted seguirá firme testificando en una corte o en un salón delante de muchos guardia o policía, que usted cree en Jesús y que Jesús es su Salvador, que Jesús viene pronto y que el día de reposo es ese sábado. ¿Sí? Entonces nada ni nadie le va a hacer a usted cambiar esto, porque Jesús sabía lo que iba a pasar, Jesús sabía, y Jesús cambió de parecer. ¿Usted cree que Jesús cambió la misión por la cual el Padre lo envió a esta tierra? No, no cambió la misión, aún sabiendo. Nosotros como hijos de Dios tampoco vamos a cambiar la misión por la cual Dios nos ha elegido formar parte de este ministerio, formar parte del Evangelio. O no vaya, no, usted jamás ni nunca va a cambiar eso, al contrario, será un privilegio para usted ser entregado en la mano del enemigo para representar a quién, a Dios. Qué privilegio, ¿verdad? Así que debemos constantemente estudiar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios y entonces pedir al Señor que nos ayude, porque si en un mañana somos entregados como Jesús fue entregado en la mano de los hombres, será un privilegio. Usted no va a defraudar a Dios. No se preocupe, no se asuste. Saben que hay personas que yo he hablado y hay personas que tienen el miedo y el temor por si son tomados, son entregados en la mano de los hombres, que si le van a fallar a Dios. No, no. Aquellos que se han entregado, que Dios permite que sean tomados, es porque Dios sabe que no le van a fallar. No le van a fallar, jamás ni nunca, porque tienen una coraza, una habilidad de representarle y por la madurez que aprendieron en Cristo Jesús. Aquí tenemos un caso, Pedro. En el primer episodio de Pedro, Pedro no tenía todavía la madurez espiritual, no estaba preparado todavía para pasar por una tortura, por eso es que Pedro niega a Jesús. Pero después que Pedro ya alcanzó la madurez espiritual, después que Pedro conoció a Jesús, en realidad conoció y entendió esto, porque cuando Pedro fue tomado, se le preguntaron en un momento dado si conocía a Jesús cuando Jesús era bofeteado y Jesús le cupieron. Jesús no entendía esto. Pedro no entendía esto, no lo entendía, pero por eso negó a Jesús. Pero cuando Pedro llegó a entender quién era Jesús, cuando Pedro entendió que necesitaba alcanzar una madurez en Cristo, una madurez en el Espíritu, entonces cuando Pedro fue tomado, no negó. Ahí tenía la madurez. ¿Ven la diferencia en el Pedro que fue al primero le preguntaron, lo negó 3 veces, y después que ahora Pedro le preguntan, cuando Pedro lo decapitaron, ahí no negó? ¿Ven la diferencia? Pero para llegar a ese nivel tenemos que conocer a Cristo. Para llegar a este nivel tenemos que entregarnos completamente a Jesús. Tenemos que entender que no podemos permitir que nada ni nadie nos robe la atención. Si el trabajo te está robando la atención, ten mucho cuidado. Si los estudios te están robando la atención, que Jesús se merece en tu vida, ten mucho cuidado. Si algo te está impidiendo tú alcanzar la madurez que Dios quiere que tú alcances, tú tienes que parar eso y hacer una pausa en eso. Y tienes que enfocarte en Cristo Jesús constantemente para que nada ni nadie te robe la atención. Para que cuando sea usted pasado por la prueba, usted pueda entender. Porque de lo contrario no va a entender. Así que dice el Hijo del Hombre será que entregado en manos de los hombres.
Y como Jesús fue entregado, los hijos de Dios en esta tierra y las hijas de Dios también seremos algunos entregados, otros no seremos entregados. Pero yo no sé si yo sea parte de ellos o tú seas parte de ellos, yo no lo sé. O no sé si no toque vivir ese tiempo, ese momento tampoco yo lo sé. Pero como no lo sé, ¿qué yo debo de hacer? Prepararme. ¿Y prepararme cómo? Enamorándome de Cristo, estudiando de la palabra de Dios, enfocándome en Cristo Jesús. Que mi misión y mi meta sea Cristo Jesús. Y entonces, cualquier cosa que ocurra en mi medio ambiente, estaré preparado para enfrentarlo con Cristo Jesús. Amén. La pregunta que yo te quiero hacerte a ti en esta noche: ¿usted está preparado para enfrentar cualquier cosa que le ocurra? ¿Está usted preparado para eso? Si usted no está preparado, entonces usted tiene que evaluarse y analizarse, porque tenemos que estar preparados para cualquier cosa que ocurra en cualquier momento en Cristo Jesús. Amén. Entonces, versículo 44 me dice que Jesús le dice, oí bien, porque Jesús quería darle un mensaje que yo entendiera. Muy importante. Ahora miren el verso 45 ahora. Esto es muy importante. Y aquí es donde yo quiero que usted lea conmigo la palabra de Dios. Vamos a analizar esto con mucho cuidado, porque esto es muy, se necesita mucha tranquilidad, se necesita a un poquito de relajarse un poco, se necesita coger la Biblia y leerla 2 o 3 veces para analizar esto. Verso 45. Pero ellos no entendieron esa palabra, punto. ¿Ve? Pero ellos no entendieron esa palabra. Mira ahora cómo dice la segunda oración del versículo 44. Les fue encubierta, de modo que no entendieron. O sea, ¿por qué no entendieron? No está diciendo la palabra porque no entendieron. Porque le fue que encubierta. Pero ¿qué provocó que sea encubierta? Porque si fue Dios, hay un problema. Vamos a leer el verso 44 una vez más. La segunda parte. Jesús le dijo, oí bien esta palabra. O sea, que Jesús quería que ellos entendieran. Pero ellos no entendieron, porque le fue que encubierta. O sea, si fue encubierta por Dios, entonces Jesús no le va a decir que escuchen bien. Analícelo, por favor, analícelo. Por eso quiero que usted lea conmigo la palabra de Dios. Una vez más, el verso 44, 4:4, Lucas, ¿verdad? Lucas 9, capítulo ¿qué? Versículo ¿qué? 44. Una vez más, Lucas 9, versículo 44. ¿Qué dice? Cuando todos se maravillaban de los que Jesús decía, dijo a sus discípulos, oí bien estas palabras. O sea, cuando Jesús dice oí bien, es que Jesús quiere que yo entienda. Porque si Jesús no quería que ellos entiendan, pues Jesús se le iba a decir, pues no le iba a decir que escuchen bien. Porque si usted quiere que yo le entienda, ¿qué usted va a decir? Pastor, escucha bien lo que te estoy diciendo. Porque usted está interesado en que yo le entienda. Usted quiere que yo entienda. Y yo tengo que prestar toda mi atención, palabra por palabra, que usted me está diciendo para yo entender. Y cuando yo quiero que usted entienda algo, y también voy a usar la misma frase, oye, escúchame bien, que no me está entendiendo. Porque yo quiero que tú me entiendas. Donde hay entendimiento, pues hay comunicación. Entonces, ¿Jesús quería que le entendieran o no? Sí, Jesús quería que le entendieran. Ahora, pero ellos no entendieron esas palabras, dice Lucas. Pero dice Lucas porque no entendieron. Les fue encubierta de modo que no entendieron. Ahora, ¿qué hizo que ellos no entendieran? Que algo que les cerró la mente. ¿Y qué les cerró la mente? Lo importante aquí es que yo quiero que nosotros analicemos y estudiemos. Y vamos a dedicarle un poquito de tiempo a esto. Dice la palabra de Dios que cuando Adán y Eva pecaron, sus ojos fueron ¿qué? Abiertos. O sea, si sus ojos fueron abiertos, yo quiero que usted por un momento ahora, usted donde usted esté, si no está guiando, si está guiando, no lo haga por nada del mundo, no me haga caso. Si está guiando, no me haga esto, no lo haga. Pero si usted está en su casa, yo quiero que usted haga esto conmigo. Cierre sus ojos. Imagínese que usted está en un lugar que usted nunca ha visto y cierra sus ojos y le pregunten qué ve. Te va a decir, no, que no puedo ver porque tengo los ojos cerrados. Pero imagínate qué ve. No puedo imaginarme por qué. Porque nunca he estado en el lugar y no puedo que imaginármelo. Pero cuando usted abre sus ojos, usted va a ver. Ahora, cuando dice la palabra de Dios que los ojos de Eva y de Adán fueron abiertos, ¿era que lo tenían cerrado? ¿O el pecado hizo que se abrieran? ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Tan sencillo. Nos está diciendo que sus ojos fueron abiertos hacia el pecado y cerrados hacia qué? Hacia el espíritu, hacia la cosa espiritual, hacia lo bueno. Sus ojos fueron abiertos hacia lo malo y cerrados hacia lo bueno. O sea, que habían cosas que no le iban a entender de ahí en adelante por la naturaleza pecaminosa. Ahora, ¿qué está pasando? Aquí está sucediendo lo mismo.
Ellos no iban a entender jamás lo que Jesús le está diciendo, porque para ellos eso era algo que era imposible. Era imposible que una persona tan poderosa que reprendió al enemigo y sacó demonios, ahora va a permitir que los demonios, o sea, los hijos de Satanás, seres humanos, lo tomen. Porque eso es ilógico. Tiene un sentido, ¿verdad? Pero eso es lo que Jesús le está diciendo. Será entregado en la mano de ¿quién? De los hombres. Y para ellos era algo imposible porque no podían jamás entenderlo. Ahora, ¿qué lo llevó a no entender? Su capacidad de no creer lo que Jesús le está diciendo. Porque si a usted le dicen algo y de antemano usted no va a creer, por más que ellos le digan, escucha bien, usted no lo va a entender porque usted se va a encerrar mentalmente. Así que lo llevó a ellos a encerrarse, su naturaleza, su actitud, su forma de ser hacia la palabra que Jesús le estaba diciendo, porque era para despojar su posición y aferrarse a cada palabra que Jesús le estaba diciendo, tan sencilla. El Hijo del Hombre será entregado. El Hijo del Hombre, que Jesús, será entregado en manos de los hombres. Y punto. Difícil. Para nosotros no, pero para ellos sí. No lo entendieron. Es como que a mí me pongan a leer un periódico chino. Explícame eso. Que voy a entender yo jamás ni nunca. O francés o ruso. No lo voy a, o alemán. No lo voy a entender jamás. Es lo mismo. Ellos no lo van a entender jamás. Porque no estaban en el espíritu, no estaban en ese ambiente, no estaban por algo. La pregunta que yo quiero hacerte a ti, ¿en qué espíritu tú estás? ¿En qué ambiente tú estás? Porque si no estás en el espíritu, no va a entender el mensaje de gracia, no va a entender el mensaje de perdón, no va a entender a Cristo Jesús. Pero si tú estás en el Espíritu Santo, tus ojos están abiertos hacia la gracia, hacia el amor y hacia el perdón, y cerrados hacia la codicia, el pecado, lo mal, cosa mala. Y si es al revés, entonces tus ojos están abiertos hacia el pecado y cerrados hacia el espíritu. Esto depende de tu manera de qué, de pensar y de ver las cosas. ¿En qué dirección están tus ojos? ¿En qué dirección tú ves? Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Eso lo está diciendo Lucas en el versículo 44. Le fue encubierto de modo de modo que no entendieron. ¿Y por qué no? Porque no entendieron. Si Jesús quería que entendieran, por sus condiciones, por su manera de pensar, por su naturaleza pecaminosa. Y todos tenemos naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Valga la redundancia. Pero uno en el espíritu, uno que busca la cosa de Dios, uno ora, uno le pide al Señor que nos ayude a entender su palabra. Por eso es que cada vez que yo expongo la palabra de Dios, me gusta pedir al Señor la dirección divina y que sea el Espíritu Santo el que nos ayude a entenderla, porque si no, no lo vamos a entender. Es así. Así como los discípulos no entendieron esto, puede ser que a mí puede ser que tampoco hay cosas que yo no le entienda. Si yo me creo que lo sé todo y no le busco dirección divina al exponer la palabra de Dios, óigame, obvio que no me va a dirigir el Espíritu Santo. Pero si yo busco dirección divina y me humillo ante el Espíritu Santo, que no sea yo, sino sea el Espíritu Santo en mí, y que nos cubra bajo su manto, inteligencia y sabiduría, para poder entender su palabra, Dios buscará la forma de que yo lo entienda. Con humildad voy a entender las cosas de Dios. Con orgullo nadie va a entender las cosas de Dios. Yo estoy hablando hoy con una persona muy conocida en Puerto Rico, en el área de la naturopatía, muy conocida en Puerto Rico. No quiero dar su nombre porque no me autorizó a dar su nombre. Y me hizo ver unas cosas que yo no lo había visto de esa manera. Y le dije, oye, me gustó lo que tú me dijiste, me encantó eso. Y a él le gustó que yo le dijera que yo aprendí de él. O sea, que un pastor adventista le dice, oye, me encantó esa parte. Y él lo que me dio a entender es, en palabras, que la Biblia, él dice que Elena G. de White, porque la persona lee mucho a Elena G. de White y lee a Elena G. de White más que yo, y para mí que lee a Elena G. de White más que mucho pastor adventista, pero no puedo divulgar su nombre. Y él me dice que Elena G. de White dice, estoy citando lo que él dice que Elena G. de White dice, tengo que dar el crédito, ¿verdad? A él, porque lo escuché de él y él cita a Elena G. de White. Entonces, él dice que Elena G. de White dice que en la Biblia hay dos tipos de mensajes. Un mensaje que es para que todo el mundo lo entienda, todo el mundo un mensaje. Y yo le dije, un mensaje universal. Le dijo, exactamente, pastor. Un mensaje universal que es para que todo el mundo lo entienda. Pero hay un mensaje que no es para todo el mundo, me dice él. No es para todo el mundo. Un mensaje que es que se necesita descifrarlo. Y cuando yo me pongo a leer esto, y digo, oye, como que es lógico, ¿verdad? Y me vino a la mente lo que él me dijo exactamente hoy, mire.
que no coincidencia. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que Jesús quería que yo entendiera, pero no lo entendieron. Hay cosas, iglesia, y yo siempre lo he dicho, hago un paréntesis ya, para un paréntesis. Yo siempre he dicho, lo he dicho en muchas iglesias donde he estado, que la Biblia, hay un mensaje que es para todo el mundo, pero hay un mensaje que no, yo he dicho esta palabra, no todo el que estudia teología es teólogo, es lo que yo he dicho, no todo, no sé si han escuchado esa frase mía, que yo digo, no todo el que estudia teología es teólogo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no todo el mundo va a poder entender la palabra de Dios, aunque estudie teología. Hay cosas que sí que para todo el mundo, pero hay cosas que no, que se necesita el Espíritu Santo, se necesita Dios para poder entender. Y aquí tenemos un ejemplo de esto. Estamos hablando de los futuros apóstoles, Pedro, Mateo, Juan, Santiago. Y algo Jesús le dice, algo para que entiendan y ellos no lo entienden. ¿Y por qué no lo entienden? Dice Lucas, porque no lo entienden. Porque le fue encubierto de modo que no entendieron. No vayan a pensar que fue el Espíritu Santo que lo encubrió para que lo entiendan. No, no vayan a pensar que fue el Espíritu Santo. Porque si es el Espíritu Santo, entonces, ¿cómo Jesús le dice que escuchen bien? Oigan bien. Porque por más que escucharan, si fue el Espíritu Santo, no iban a entenderlo. Y Jesús tenía que saber eso. Entonces, Jesús estaba contradiciendo al Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo no quería que yo entendiera, porque no era el momento para yo entenderlo, entonces Jesús está contradiciendo al Espíritu Santo. Lea el verso 44. Por eso yo quise hoy que usted lea la palabra de Dios, búsquela, analícela, estúdiela. El verso 44. Yo sé que esto se está grabando. Y qué bueno que se está grabando, porque entonces, si Jesús quería que yo entendiera, pero el Espíritu Santo no quería que entendieran, y entonces el Espíritu Santo le impide que entiendan, entonces aquí hay una contradicción. ¿Entre quién? Entre Jesús y el Espíritu Santo. Y no puede ser jamás, porque son uno en Cristo Jesús. O sea, el Espíritu Santo es uno. Jesús dijo, el Padre y yo somos uno. Y si el Padre y Jesús son uno, también el Espíritu Santo también es uno. La deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno. ¿Estamos claros? Pero la deidad quería que yo entendiera. Sí. Como la deidad quiere que muchas personas entiendan que Jesús es el Hijo de Dios. La pregunta que yo quiero hacerte. ¿Todo el mundo entiende que Jesús es Hijo de Dios? No. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Ahora, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ahora, ¿todo el mundo entiende que Jesús es Hijo de Dios? No. ¿Y por qué no lo entienden? ¿Porque el Espíritu Santo no quiere? No, porque el Espíritu Santo le ha encubierto a entender que Jesús no es hijo, que Jesús es Hijo de Dios. No, no, que eso lo está encubriendo. El pecado, sus formas de pensar, su ideología, su filosofía, le encubre que puedan entender que Jesús es Hijo de Dios. Su deseo de rechazar a Dios y decir que Jesús no es Dios, y que la salvación no viene por Jesús. ¿Cuántas personas hay que creen eso? Millones y millones de personas. Y si leemos, para que usted lea Romanos 11:25, usted va a entender un poco más esto. Que dice el apóstol Pablo, que por una razón u otra el misterio que le fue encubierto a los discípulos para que no entendieran, pero que después que pase el tiempo, los discípulos van, o sea, los hebreos, perdón, los judíos, van a entender lo que usted y yo entendemos. Pero ¿quién es que está encubriéndole a ellos? El Espíritu Santo, Dios, la idea. No, porque Dios quiere que ellos reconozcan que Jesús es Dios. Entonces, les fue encubierta de modo que no entendieron. ¿Quién le encubrió esto? ¿Quién? El enemigo, la naturaleza pecaminosa, su actitud, su forma de ser. Porque no hay otra forma. Bueno, puede poner aquí el Espíritu Santo, ni puedo poner aquí a Dios, porque si ponemos a Dios aquí, entonces hay una controversia con el versículo 44, donde Jesús dijo que oírle, y eso no puede ser jamás. La pregunta que quiero hacerte a ti es, ¿usted cree que Dios quería que ellos entendieran? Claro, se hubiesen evitado un problema cuando Jesús fue crucificado. Si ellos hubiesen entendido esto, cuando Jesús es crucificado, no se van chasqueados. ¿Cuántos discípulos nos quedaron chasqueados cuando Jesús murió en la cruz del Calvario? Montones. Diríamos que todo. ¿Usted cree que ellos entendieron que Jesús iba a resucitar? No. ¿Por qué no entendieron? Por esto mismo. Porque no fue encubierto. ¿Por qué? Por el enemigo, por el pecado, por su forma de ser. ¿Y cuál es el plan de Dios y el plan del Espíritu Santo? Que ellos entendieran, antes que Jesús muriera, que Jesús iba a morir por mano del hombre y que Jesús iba a resucitar al tercer día. Ese es el plan de Dios. ¿Cuántas veces Jesús dijo eso?
Usted coge el libro de Mateo y este mismo libro, usted va a encontrar que varias veces Jesús les dijo que iba a morir y que al tercer día iba a resucitar. ¿Entendieron eso? No lo entendieron jamás ni nunca. ¿Por qué no lo entendieron? Por su naturaleza. ¿Por qué no entendieron? Porque el pecado le encubrió entender algo tan maravilloso y tan grande que para ellos era imposible de suceder. Pero tenía que suceder. ¿Ven la diferencia? Tenía que suceder. Y después que pasan el tiempo, ellos entendieron y pudieron entender esto ahora. Qué cosa maravillosa, ¿verdad? Porque ya no estaban viviendo en sí bajo la dirección del pecado en la carne. Entendieron que sí, tenemos naturaleza pecaminosa, pero hay que vivir en el espíritu. ¿Ves la diferencia? En el espíritu vamos a entender cosas que viviendo en la carne con una actitud pecaminosa, vamos a entender. Entonces, ahí es donde que me dijo esa persona que le estoy diciendo, muy famosa en Puerto Rico en el área de la naturopatía, dijo esto. Y ahí yo dije, oye, pues tiene lógica, tiene razón. Yo no lo he visto en el Espíritu de Profecía, no lo he visto yo, pero él la citó, y si la citó, pues yo tendré que pedirle la cita. Pero que dio un poco para yo entender, hay dos mensajes, un mensaje universal para todo el mundo y un mensaje que no es para todo el mundo. Y tiene lógica, tiene sentido. Y que yo decía antes, que no todo el que estudia teología es teólogo. Lo único que yo le decía de una manera y él dijo, bueno, lo hice de otra manera. Pero vamos a ver la misma cosa. Hay un mensaje que es para todo el mundo. El mensaje de la gracia, el mensaje del amor, el mensaje del perdón. El Cristo Jesús, que todo el cristiano lo entiende. Pero hay otros mensajes que no es para todo el mundo. Que se necesita, ¿qué? Otras cosas. Se necesita dirección divina, se necesita aprobación de Dios y Dios se lo da a quien Dios entienda. Ahora, una pregunta que te quiero decir en base a lo que estoy diciendo. ¿Dios quería que yo entendiera? Sí. ¿Y Dios podía hacer que yo entendiera? También. Pero Jesús no me va a violar la naturaleza del entendimiento. ¿Me escuchó? ¿Jesús quería que yo entendiera? Sí. ¿Dios quería que yo entendiera? Sí. ¿El Espíritu Santo quería que yo entendiera? Sí. ¿Y por qué Dios no hizo que entendiera? Porque Jesús no iba a violar, ¿qué? La naturaleza del entendimiento. Jesús quiere que lo ateo, escuchen la pregunta, Jesús quiere que lo ateo reconozcan a Jesús como Dios, como su Salvador, sí. ¿Y por qué Jesús no hace que ellos entiendan? Porque Jesús no va a violar la ley del entendimiento. No lo va a hacer. Ahí está la diferencia. ¿Jesús iba a violar esto? No. Porque entonces el enemigo iba a decir, espérate, está usando una fuerza para que ellos entiendan una cosa. Y así no. Está violando la ley del entendimiento. Porque el que no quiere entender, no quiere entender. No obligue a una persona a entender unas cosas que no quiere entender. Deja que lo entienda por su naturaleza. Y cuando Pedro entendió por su naturaleza, alabó de una manera increíble. Cuando Juan entendió por su naturaleza, alabó de una manera increíble. Cuando Mateo entendió por su naturaleza de entendimiento, alabó de una manera increíble. Cuando usted lo entienda, usted va a alabar a Dios de una manera increíble. Me estoy explicando bien, ¿verdad? Cuando usted llegue a la madurez del entendimiento, de la gracia, del amor, del perdón de Cristo Jesús, usted va a alabar a Dios de una manera increíble. Amén. Amén. ¿Por qué no entendieron? Por su forma de ser. ¿Por qué no entendieron? Porque no dejaron que el Espíritu Santo los guiara a entender esto. ¿Y Jesús lo sabía? Sí, Jesús lo sabía. Y por eso se lo dijo 2 o 3 veces, se lo dijo 3 veces, para que en el futuro, no muy lejano, entendieran lo que Jesús intentó decírselo varias veces. ¿Cuántas veces Jesús ha intentado decirnos que seamos diferentes? ¿Cuántas veces Jesús ha intentado decirnos que seamos más perdonadores? ¿Cuántas veces Jesús ha intentado que seamos más amorosos? ¿Cuántas veces Jesús ha intentado que seamos personas más justas? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo ha intentado que tenemos que ser a la imagen de Cristo? ¿Cuántas veces lo ha intentado? ¿Y por qué no lo hacemos? Hay que evaluarnos, hay que analizarnos. Ahí está la diferencia. Sigue entonces para seguir enfocarnos en el versículo 46 y de esa parte. Espero que le haya entendido esto. Coja su Biblia, léala, hágale pregunta al texto. Verso 46 dice, entonces los discípulos empezaron a discutir cuál de ellos sería el mayor. Verso 46. Aquí vemos una vez más que no estaban en el Espíritu. No entendieron el versículo 44, no entendieron la frase que Jesús quería que entendieran, no entendieron la palabra de Jesús porque estaban en una condición mala. Entonces los discípulos empezaron. Después que Jesús termina de decirle que iba a ser entregado en la mano de los hombres, entonces ellos empiezan a que quién iba a ser mayor. Después que Jesús hace un milagro y saca el demonio a un joven, ellos empiezan a quién va a ser mayor. Y dice los discípulos. De los discípulos aquí calculamos que los 12.
Y después que 3 discípulos de Jesús estaban en el monte, en la transfiguración, se ponen en una cosa como esta. Uno dice, pero Dios mío. Y después que Jesús los regaña y los reprende, como ya lo hemos estudiado anteriormente, entonces ellos vuelven a encajar en una actitud mala, una actitud que no es de Dios, una actitud que no es parte del reino de Dios, es una actitud que es del mundo, porque el mundo enseña a que usted sea más grande que otro, a que usted sea más importante que otro. En el reino de Dios no hay más grande y no hay mayor, en lo que tiene que ver en el plan salvífico. Me tengo que enfocar esto, porque entonces usted diría, espérate, pastor, usted está contradiciendo la palabra de Dios, porque estaba el sumo sacerdote y estaban los sacerdotes, y los sacerdotes no podían ser el sumo sacerdote, eso es cierto. Los sacerdotes no podían oficializar los sacerdotes no podían oficializar una vez al año en el lugar santísimo. Y usted sabe que el único que podía oficializar en el lugar santísimo una vez al año, ¿quién era? El sumo sacerdote. Y estaban los profetas y estaban los ayudantes de los siervos de los profetas. Y los siervos de los profetas no podían ser mayor que los profetas. De eso estamos claros. Y estaban también las 12 tribus. Y en las 12 tribus había un patriarca que era el jefe de esa tribu, que era la cabeza. De eso estamos claros. De eso estamos claros. Que Dios pone jerarquía en equiposiciones. De eso estamos claros. Pero ya a llevarlo al plano de yo querer sentirme más importante y mayor que otro, no, eso está malo. Un hijo de Dios no puede pensar y creer que es más importante que otro, que es mayor que otro. No puede ser. Porque eso es malo, eso es de Satanás. Pero entender que si hay una jerarquía y que hay que respetar una jerarquía, de eso estamos claros. Pero aquí lo que está sucediendo es que dice, entonces los discípulos empezaron a decir cuál de ellos sería el mayor. De los 12, había una discusión, ¿cuál será el mayor? Me imagino que Pedro decía, no, el mayor seré yo, por esto y por esto. Mateo quizás decía, no, el mayor seré yo, por esto y por esto, las cualidades de Mateo. Me imagino que Judas Iscariote decía, no, el mayor seré yo, por esto y por esto. Y dice el Espíritu Profecía, analizando la cualidades de Judas Iscariote, que de los discípulos 12, ellos mismos entendían que el que estaba con mayor capacidad de ocupar cierta posición era Judas Iscariote. Lea lo que dice el Espíritu Profecía. Pero aquí no se trata de esto. Aquí estamos hablando, en realidad, lo que dice el texto, que ellos estaban discutiendo. Y cuando entran en una discusión, en una disputa, quien estaba reinando en esa disputa, ¿quién era? ¿El enemigo? Satanás. Usted va a decirme que el Espíritu Santo le puso en su corazón, en los corazones de ellos, que el cual iba a ser mayor. ¿Tú crees que el Espíritu Santo va a hacer eso? No. Entonces, ¿quién le puso en sus corazones, en los corazones de ellos, quién iba a ser el mayor? ¿Quién fue? El enemigo, Satanás. ¿Para qué? Para dividirlo. Entonces, quien obra en los corazones de ellos, ¿es quién? En ese momento, el enemigo. ¿Quién va a ser mayor? ¿Quién va a ser mayor y todavía no conocen a Cristo? Dígame. ¿Cómo una persona sin conocer a Jesús va a querer ser el mayor en el evangelismo? ¿Cómo una persona sin conocer la iglesia va a querer ser mayor en la iglesia? ¿Pero cómo? Analízalo. Analice el texto. Es como que yo, sin ser policía, quiera ser coronel mañana. ¿Qué es lo que era? Es como yo, sin ser piloto, empecé a estudiar piloto y quiero ser mejor piloto mañana ya. ¿Qué es lo que era? Es como que yo, sin ser doctor, sin estudiar medicina, mañana mismo, que empiece a estudiar medicina, una clasecita en biología, y ya mañana quiera ser el mejor cirujano. ¿Qué es lo que era? No funciona así. Y entonces ellos querían ser el mayor en el discipulado y todavía no eran discípulos en realidad. ¿Para qué? Porque no conocen a Jesús. Porque el discípulo se supone que siga al maestro y que siga la instrucción del maestro y que siga las cosas que el maestro dice al pie de la letra. Y no conocían a Jesús, ya querían ser mayor. Eso no puede ser. ¿Usted quiere ser mayor? Entienda que tiene que conocer a Jesús de una manera tan increíble. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí y va a reconocer que usted va a ser menor. Así es esto. Así es esto. Entonces los discípulos empezaron a discutir cuál de ellos sería el mayor. ¿Qué es la palabra discutir? Discutir en un diálogo no adecuado. Discutir en una forma que no en el espíritu. Entonces, ¿estaban discutiendo en el espíritu de Dios o en el espíritu de Satanás? ¿Ven? Porque jamás iban a entender
la expresión que Jesús dijo en el verso 44, ¿cómo le van a entender? ¿Ven por qué en el versículo 45 le fue encubierta de modo que no entendieron? ¿Por qué? Por su naturaleza pecaminosa. El enemigo lo cubrió. Eso es lo que dice el texto. Y yo puedo caer en esta trampa y usted puede caer en esta trampa. Mucho cuidado. Por eso es que es importante que estemos en el Espíritu. Es importante entender que hay que perdonar, que hay que olvidar, que hay que restaurar, que hay que cambiar. Es importante que tenemos que entender que tenemos que estar unidos en el Espíritu Santo, porque de lo contrario, cualquiera hijo de Dios o hija de Dios puede empezar en un debate, una discutir cosas que Satanás quiere que se discuta. Y si Satanás quiere que se discuta, entonces van a entrar en terreno apache que es de Satanás. Yo me quiero imaginar a Pedro discutiendo con Mateo, o discutiendo con Felipe, o Felipe discutiendo con Natanael, o Natanael discutiendo con Tomás. ¿Cuál sería el mayor? No, yo por esto, no, yo por esto, no por mis cualidades, no por esto. Eso no está bien. Eso está mal. En el plan salvífico, todos somos iguales. Todos somos iguales. Que Dios en su sistema pone posición de jerarquía, sí, eso estamos claros. Eso estamos claros. Y usted tiene que respetar la jerarquía que Dios pone en su sistema, sí. Porque si usted no respeta la jerarquía que Dios pone en su sistema, usted está en contra del sistema de Dios. ¿Había alguien por encima de Jesús? No. Porque Dios puso a Jesús por encima de todo el mundo. Nadie está por encima de Jesús. Es jerarquía. Cuando Jesús se va, que deja a los apóstoles, los cristianos estaban por encima de los apóstoles. No, porque Jesús puso a los apóstoles por encima, jerarquía. Y donde iba un apóstol, a la iglesia que iba, no importaba quién era el líder que estaba, tenía que entender que entraba Juan y tenían que respetarle. Y es por eso que a mí se me enseñó en la universidad que si yo voy a predicar y entra un oficial de la asociación, yo le cedo el púlpito por jerarquía, repito, jerarquía. En el plan salvífico somos iguales, sí, somos iguales. Pero ¿qué me dice a mí el respeto de la jerarquía? Que si llega el presidente y yo voy a predicar y llegó que yo le cedo el púlpito. Si yo soy el secretario ministerial, yo voy a predicar que la iglesia del púlpito. Si llega el secretario ejecutivo, si yo voy a predicar y él les llegó, que yo le ceda el púlpito. Eso determina a él si lo acepta o no. Pero mi deber, por jerarquía, ceder el púlpito, por respeto. Pero en plan salvífico, ¿somos iguales? Sí. Mientras estemos dirigiendo la iglesia adventista, cualquier persona que tenga asociación, y yo no sea de esa parte, yo estoy dirigiendo una iglesia, tengo que entender que ellos son superior a mí en posición de jerarquía, de posición. De eso estamos claros, ¿verdad que sí? Pero en términos salvíficos, mayor o menor, todos somos iguales. Todos somos iguales. Entonces, dice que dice el verso 47. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, tomó a un niño, lo puso junto a sí. Así que, ¿qué hace Jesús? Tomó a un niño. Eso quiere decir que ellos estaban discutiendo con una actitud ante la multitud. Porque si tomó a un niño, era que estaba la madre del niño, estaba el padre del niño, estaba el abuelo del niño. Y el niño que Jesús toma no era hijo de uno de los discípulos. Da a entender eso, ¿verdad? Así que ese niño que estaba allí me dice a mí que estaba la madre o el padre o la abuela. Y si estaba, era que había más personas alrededor. Y la discusión que ellos están haciendo es, en pocas palabras, ante la multitud. Que no estaban discutiendo en alta voz, posiblemente, pero en voz baja. Pero Jesús, que quizá no estaba cerca de ellos, ¿verdad? Pero conociendo lo que estaba diciendo, porque Jesús es omnisapiente, Jesús entonces va a dar un mensaje a ellos. No solamente a ellos, sino también a usted y a mí, y a todo cristiano. ¿Cuál es el mensaje? Jesús conociendo sus pensamientos, eso me dice a mí que Jesús conoce tu pensamiento y Jesús conoce mi pensamiento. ¿Tus pensamientos son puros ante Dios? Si no lo son, trata de que sean puros ante Dios. Lo que usted no puede decir detrás de alguien, o sea, lo que usted no puede decir delante de alguien, no puede decir delante de alguien, no lo diga detrás de alguien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesús conoce los pensamientos. Lo que usted no pueda pensar, escuche bien, pensar sobre alguien, porque usted no lo puede decir, no lo piense. Me corrijo, lo que usted no pueda decírselo a alguien, que no pueda decírselo, no lo piense de alguien.
porque no hay ninguna diferencia. Porque dice la palabra que hasta con el pensamiento se peca. Voy a repetir lo que dije. Lo que usted no pueda decírselo a alguien en su cara, no lo piense de ese alguien. Porque si lo piensa de ese alguien, lo piensa, aunque él no sabe, Dios lo sabe. Y con el pensamiento se peca, y usted no quiere pecar. ¿No está diciendo esto aquí? Que Jesús conociendo sus pensamientos. Jesús conoce tu pensamiento, conoce mi pensamiento, lo conoce. Entonces, si yo sé que Jesús conoce mi pensamiento, ¿por qué me voy a envenenar mi pensamiento de alguien? ¿Por qué yo voy a hacer un comentario en mi mente sobre alguien si yo sé que Jesús los conoce, que Jesús lo sabe? Y en el libro de la vida, en el libro de la vida en el cielo, dice, hay un libro que dice Timio M. Rodríguez, que ahí en ese libro están todo lo que yo hago, todo lo que yo digo y también todo, oye, escuche bien, todos mis pensamientos, hablé en plural, mis pensamientos, todos están allí. Entonces, si yo sé eso de antemano, ¿por qué voy a ensuciar ese libro? ¿Por qué voy a manchar ese libro? ¿Para qué lo voy a hacer? Entonces, ¿por qué yo voy a hablar, pensar cosas negativas de alguien, de quien sea? ¿Por qué lo voy a hacer? Si me hago daño yo. La persona no lo sabe, pero yo estoy pensando cosas, imagínense, pensando cosas malas, pero quién que se hace daño? ¿Lo que yo pienso de la persona o yo por pensar cosas malas de la persona? ¿Quién se hace daño? Yo. Eso es lógico, eso es obvio. Tenemos que entender eso. Entonces, para no hacerme daño, yo, Dimio Rodríguez, Pastor Dimio Rodríguez, ¿qué yo hago? Hace años que yo tomé una postura de no pensar. Lo que yo no puedo decir tú de frente, no te lo digo a oculta en mi mente. No puedo, yo no puedo, porque yo me hago daño. Cuando yo conocí esto, que yo conocí la palabra de Dios, y yo quiero que el Espíritu Santo me dirija, y me dirija a mi pensamiento, y me dirija a mi vida, yo no puedo tener pensamiento negativo de nadie. Lo que yo pueda decírtelo en tu cara, ten la certeza que lo que yo pienso de ti, te lo puedo decir en la cara de quien sea, sin ningún problema. Porque no tengo nada negativo que decir de nadie, no tengo nada malo que decir de alguien, no, yo no. Y mi consejo es, pensando en el plan salvífico, porque su salvación no tiene precio, no lleve pensamiento negativo, porque este libro de la vida se está escribiendo. Usted en el cielo tiene un libro con su nombre y su apellido, especialmente suyo. Yo puedo ir más, yo puedo ir más a Apocalipsis, pero no voy a entrar en esa parte. Voy a ir, no tocar esa parte. Ahí el libro que es suyo. Ahí están sus pensamientos, lo que usted hace, ahí está su conducta, todo está escrito ahí. Y si usted sabe esto ya, ¿cómo usted se va a envenenar su mente con pensamientos inapropiados hacia otra persona? No lo haga, no sea tonto, sea inteligente, sea maduro en el espíritu. De nada vale usted pensar cosas negativas. Ay, no lo sabe. Sí, él no lo sabe, pero ¿quién lo sabe? Dios. Ay, no me escuchó. Sí, él no te escuchó, es verdad, no te escuchó, porque no tú lo estás pensando en tu mente. Pero ¿quién lo sabe? Dios. Usted cierra su mente y piensa cualquier cosa negativa, nada más lo sabe Dios, ni el enemigo lo sabe, Dios. Pero eso que Dios lo sabe se escribe en el libro de la vida y eso lo está manchando a usted, le hace daño. Así que Jesús, conociendo su pensamiento, me dice el texto, ya se me acabó el tiempo, ¿verdad? Voy a entrar a esta parte aquí nada más. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, tomó a un niño, lo puso junto a él. Así que hace Jesús que toma a un niño. No dice que tomó a un anciano, a una anciana. ¿Qué pudo haber tomado un anciano, una anciana? A un niño. En términos niño, en términos de mayor o menor, en términos biológico, el niño es inferior porque tiene una inferioridad en el sentido biológico, porque le falta mucho para llegar a que a joven, le falta después de joven y ser que adulto, y de adulto que a ser mayor y por ahí, y seguir creciendo en esa área. Entonces toma un niño para demostrarle que en términos biológicos, de los que estaban allí, él era el menor, biológicamente. Entonces, en ese sentido biológico, Jesús dice, toma un niño que tiene poco conocimiento también, y lo puso junto a él, verso 48, no me lo voy a leer, no voy a entrar porque el tiempo se me fue, dice, y le dijo, el que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque porque el que sea el menor entre todos vosotros, ese será el mayor. Amén. Dios quiere que usted sea mayor.
Dios quiere que usted sea mayor. Dios quiere eso. Para eso tiene que ser como un niño. Y ser como un niño conlleva que hay que cambiar. Hay que cambiar para ser como un niño. Pero seguimos estudiando más eso más adelante. El próximo lunes, si Dios lo permite, vamos a centrar la parte en el versículo 48. Hoy terminamos en el 47, que nos dice que Jesús tomó a un niño. Haga todo lo posible para que Jesús lo tome a usted como niño. Niño en el sentido de perdonar. Niño en el sentido de que no guarde rencor. Niño en el sentido que es amoroso. Niño en el sentido que le dicen hoy, lo regañan, el padre lo regaña ahorita y va a abrazar al padre. Eso es que Jesús toma a ese niño. Y Jesús quiere tomarte a ti para llevarte a la patria celestial. Pero para eso tienes que ser como un niño. ¿Quieres ser como un niño? ¿Quieres madurar en el espíritu? ¿Quieres entender la palabra de Dios? Porque los discípulos en un momento dado no lo entendieron. Puede ser que te esté ocurriendo a ti que no esté entendiendo la palabra de Dios. Dios quiere que usted entienda su palabra. Dios quiere bendecirte, Dios quiere guiarte en todo momento. Dios quiere llevarte a la patria celestial. Dios quiere que sea imagen y semejanza suya hoy, mañana y siempre. Que Dios te bendiga y te guarde y te cuide. Vamos a orar antes de concluir. Amantísimo Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque el plan que tú tienes para nosotros es que nosotros lo podamos entender el mensaje de salvación. Y tu plan es, Señor, que todo el mundo lo pueda entender. Yo quiero entender ese mensaje, Señor. Quiero, Señor, representarte dignamente en esta tierra. Que cada hermano y hermana que te escucha te pueda representar dignamente. Señor, bendícenos, cuídanos y protégenos. Y si te hemos ofendido por la sangre de Jesús, por favor, perdónanos. Gracias, Señor, por lo que ha hecho y creación de nuestra vida. Ten en control, Señor, de nuestra familia y protégenos. Y gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga grandemente.